¿Buscas un pastel suave y esponjoso con un relleno cremoso y muy delicioso? Entonces tienes que probar este pastel de terciopelo rosa o pink velvet. Tú y tus clientes amarán el resultado. Aquí te dejo los ingredientes. Empieza haciendo un buttermilk casero. Es muy fácil. Le vas a poner vinagre a la leche. Sí, justo como lo escuchaste, vas a ponerle vinagre y esto es para que se corte la leche. En automático vas a ver que tu leche está así, pero así la necesitamos. Lo mezclas un poquito y esto lo reservamos un momentito hasta el momento en el que ya vayamos a usarlo. Ahora vas a preparar tus ingredientes secos. Yo aquí tengo harina de trigo común, esta la encuentras así, es la de todo uso que venden en el supermercado y aquí vas a agregar el polvo para hornear. Esta vez es 1,5 cucharadita porque también le voy a poner bicarbonato de sodio. Y también le pones una pizca de sal. Y ahora vamos a mezclar todo esto para que se combine muy bien y de paso le entra más aire. Esto lo reservas un momento y ahora vamos a empezar con la mezcla. Vas a empezar rompiendo los huevos de uno por uno. Esto lo hacemos para que no se te vaya a ir ningún pedacito de cascarón y verifiques que los huevos están en buen estado. Y recuerda que tienen que estar a temperatura ambiente. Y vamos a empezar a batir. Cuando los huevos están a temperatura ambiente, espuman más rápido. Les entra más aire y aumentan más fácil su volumen. Empieza batiendo a velocidad bajita y después la vas aumentando. Ya que veas que los huevos empezaron a espumar así, empiezas a agregar poco a poco el azúcar sin dejar de batir. Pero el azúcar se agrega cuando estás en velocidad bajita y después ahora sí le vuelves a aumentar. Y mira cómo cambió su apariencia, cambió su volumen, aumentó muchísimo su tamaño y ahora poco a poco vamos a ir agregando el aceite. Este es aceite vegetal de cocina. Yo uso de soya, pero usa cualquier aceite del que uses para cocinar, nada más que no tenga un aroma muy fuerte. Agrega esencia de vainilla. Yo usé una transparente. Y cuando tu mezcla luzca así, que se ven todos los ingredientes muy bien integrados, entonces ahora vamos a poner aquí los ingredientes secos y los vamos a alternar junto con la leche, que en este momento ya luce así, se tiene que ver muy cortada. No te espantes, esto de hecho te va a servir para que tu bizcocho se sienta así con esa textura de terciopelo. Y la harina, bueno, los ingredientes secos previamente ya estaban cernidos, pero además los vamos a ir pasando aquí por un colador y esto lo hacemos para que le entre más aire y que se deshagan todos los grumos. Tenemos que irlo alternando y en este punto olvídate de batir muchísimo, solamente vamos a batir muy poquito hasta que se integre todo y en la velocidad más bajita de tu batidora. Y en esta última parte yo prefiero terminar de integrar todo así raspando las paredes y el fondo del tazón con una espátula y de esta forma no sobrebatimos la mezcla. Y te va a quedar una mezcla así, ya que veas que no hay restos de harina ni ningún ingrediente que le haya faltado integrarse, ahora sí le vamos a poner el colorante. El colorante lo puedes agregar justo en la parte cuando vas poniendo la leche, pero como yo quiero hacer 2 tonos de rosa, por eso lo voy a dividir en 2 recipientes. Si quieres puedes pesar la mezcla, yo los voy a ir llenando a ojo que se vean más o menos igual. Ya los tengo aquí listos y ahora te voy a demostrar cómo con el mismo colorante vamos a sacar 2 tonos y eso es por la cantidad de colorante que pongas. Por ejemplo, aquí le estoy poniendo apenas unas gotitas para sacar un pink velvet muy clarito. Y simplemente empiezas a mezclar muy bien con tu espátula. Y hazlo así, muy despacio, con movimientos envolventes, suave, para que no vayas a bajarle todo el aire. Y si tú ves que es necesario agregar un poquito más de color, pues le pones un poquito más hasta que te dé el tono que tú quieres.
Y ya que tengas así ya lista tu mezcla, ahora sí la vas a poner en tus moldes. Yo voy a usar 2 moldes de 18 centímetros. Estos tienen que estar ya engrasados y nunca vayas a llenar un molde más de un 75% de su capacidad. Mira qué bonito se ve, con un solo colorante hicimos 2 tonos y ahora bien importante que tu horno esté precalentado, o sea 10 minutos antes lo prendes y ahora sí lo vas a llevar a hornear a 180 grados centígrados. Aquí te dejo como referencia lo que tardaron estos 2 moldes en mi horno, pero recuerda que el tiempo de horneado puede variar un poco dependiendo del horno y de la cantidad de mezcla que pongas en cada molde. Puedes verificar que tus bizcochos ya están listos cuando al pincharlos en el centro la brocheta sale completamente seca. Déjalos enfriar unos minutos dentro del molde, después desmolda y deja que enfríen completamente sobre una rejilla. Mientras los bizcochos se enfrían, vamos a preparar el relleno a base de queso crema. Este es delicioso, te va a quedar súper rico. Aquí tengo chocolate blanco y este está cortado así en trocitos. Este es el que yo estoy usando y viene la marqueta así completa. Lo único es que pues yo lo corté en pedacitos, pero hay algunos otros que vienen en presentación en gotitas. Hay que llevarlo a fundir. El chocolate lo puedes fundir en baño María, pero para más rápido también puedes llevarlo al microondas en intervalos muy cortitos de 10 o 15 segundos y la clave es estarlo removiendo mucho entre cada intervalo, así evitas que se te vaya a quemar. Vas a llevarlo a fundir hasta que se vea justo así. Cuando lo tengas así ya de fluido, entonces ahora lo reservas un momento. Enseguida vamos con la mantequilla. Esta es sin sal y está así de suavecita a temperatura ambiente. Empiezas a batir por unos segundos y si esto está a temperatura ambiente se va a ver así de cremosa muy rápido, entonces ahora agregas el azúcar glass poco a poco. Sigues batiendo así hasta que se termine de integrar todo. Es bien importante que tu azúcar ya esté previamente bien tamizada unas 2 veces para que no tenga ningún grumito. Y yo lo hago así de esta forma porque si bates mucho el queso crema, este pierde su estructura, entonces se hace muy aguado. Por eso lo hago de esta manera. Ahora voy a batir el queso crema. Este sí está frío y esto nada más es batirlo también unos segundos. Al final lo batí no por unos segundos, sino por un par de minutos. Tú tienes que notar que cambie a una consistencia cremosa, o sea, que se deshagan los grumos. No batir de más, pero sí que se deshagan los grumos para que tengan la misma consistencia de la mantequilla. Entonces ahora, poco a poco voy a ir integrando esta mantequilla con azúcar con el queso. Y justo cuando se vea así de cremosa, entonces ahora traes tu chocolate blanco y este no tiene que estar caliente, o sea, tiene que estar todavía con esta consistencia, tiene que estar fundido, pero ya no tiene que estar caliente y se lo vamos a ir integrando poco a poco. Y esta parte la tienes que integrar poco a poco, pero rápido. Y también es súper importante que tanto el chocolate como la crema que ya teníamos, la elaboración previa, estén a la misma temperatura. Porque si esto está frío y el chocolate está aún caliente, se te va a cortar o se van a empezar a ver ahí los trocitos de chocolate. Si tú ves que es necesario que uses la batidora para terminar de integrarlo, lo puedes hacer. Ahora, esta elaboración la vamos a llevar a refrigeración y después la vamos a pasar a una manga pastelera.
Y mientras se enfría nuestro relleno, ahora vamos a ir cortando los bizcochos. Te voy a mostrar cómo se ve el color rosado que le pusimos a cada uno. Para cortarlos yo voy a usar este nivelador o lira, pero también puedes usar un cuchillo de sierra. Y esto lo hacemos para que te quede un pastel bien nivelado, para que todas las capas queden del mismo tamaño. Entonces, no es solamente que lo cortes por la mitad, sino que también le quites esta parte de encima, este relieve que tienen. Y ya que tienes tu bizcocho cortado, yo aquí ya tengo el mío, ya lo nivelé, están las 4 capas, así quedó. Ahora tengo aquí ya la crema que estuvo 1 hora en refrigeración y así se ve. Esta va a endurecer un poco por el efecto del chocolate. Esta crema te la recomiendo mucho para relleno porque queda ya muy suavecita. Y ahora la voy a poner en una manga pastelera. Ya tengo todo listo, ya rellené la manga y ahora sí vamos a empezar a armar nuestro pastel. Y ahora también tengo aquí otra elaboración. Este es un almíbar simple. Muchas veces me preguntan que cómo se hace y cuando no se lo pongo me preguntan que si se lo pueden poner. Cuando se lo pongo me dicen que les sobra, así que esta parte pues va de gusto. Si quieres la puedes hacer o se puede omitir. La proporción original es 1 parte de agua por 1 parte de azúcar, pero esta siempre se puede variar. Yo aquí estoy usando 3 partes de agua por 1 parte de azúcar. Y esto simplemente lo llevas a hervir y ya que esté frío se lo vamos a aplicar al pastel. Para empezar a armar, yo pongo un puntito de la crema para que se detenga el bizcocho y ponemos la primera capa de bizcocho. Si le vas a poner el almíbar, aquí empiezas a aplicarlo así poco a poco. Enseguida pones el frosting de queso y chocolate blanco. Hacerlo así con manga nos permite distribuirlo más fácil. Alisas un poco y ahora repites el procedimiento que es poner la siguiente capa de bizcocho, almíbar y relleno. Estoy segura que te va a encantar el resultado de este pastel porque queda un bizcocho muy esponjoso y el relleno es muy suave y con una textura muy cremosa. Este es un pastel que puedes usar para cualquier ocasión, para cualquier reunión, pero por ser de color rosa, estoy segura que es un pastel que tus clientes te van a pedir mucho, especialmente para usarlo como revelación de género en algún baby shower o para cualquier niña o alguna chica amante del color rosa. Y aquí ya va la parte en la que tú vas a hacer tu decoración. En esta ocasión yo te voy a dar una propuesta de decoración que como siempre es opcional. Y para si quieres que sea así súper resistente a hacer muchas decoraciones, para eso te recomiendo siempre o una ganache o una crema de mantequilla. Y por cierto, esta receta es la que usamos justo en esta decoración que está aquí en este video. No te lo pierdas porque quedó súper bonito. Yo le voy a poner una capa muy delgadita para que vaya atrapando todas las migas. Aquí nada más le voy pasando una raspa por los lados para retirar el exceso y ahora sí, esto me lo llevo a refrigerar hasta que se ponga firme. Y para decorar este pastel te voy a enseñar una decoración súper fácil. O sea, si tú no quieres hacer decoraciones tan elaboradas y nada más quieres un pastel así para una reunión, pero que quede muy bonito, mira esta decoración. Aquí tengo queso crema que está frío y lo vamos a batir con el resto de crema que nos quedó. Cuando digo crema me refiero al frosting que usamos como relleno, no es que sea crema exactamente. Pero bueno, tú ya me entiendes, es que muchas veces en México le decimos betún, pero sé que en algunos países betún es un producto que se usa para los zapatos. A veces es difícil usar términos que se entiendan igual en todos los sitios, pero creo que si vas viendo el video se entiende que es el frosting que sobró.
Y esta parte también tienes que irle integrando de poco en poco. La verdad yo ya no quise agregarle aquí más azúcar porque creo que este sabor queda súper bien balanceado con el resto del pastel. Y mira, te tiene que quedar así de cremosita. Entonces ahora la voy a separar aquí un poquito y me voy a traer el pastel para terminar la decoración. Voy a empezar aplicando la crema desde la parte de arriba y ya te digo, o sea, si tú estás buscando una crema que quede súper firme, en este caso de verdad te recomiendo más una ganache o una crema de mantequilla. Pero esta te va a quedar deliciosa, así súper suavecita y nada más es irla empujando de esta forma. Y mira, de verdad no te compliques, o sea, sin llegar hasta raspar el bizcocho vas a ir haciendo así movimientos con tu espátula. De hecho, esto lo podrías hacer también con una cuchara. Este tipo de decoración es la que hicimos cuando hicimos el pastel de Matilda, que también es una receta buenísima. Y si tú quieres una receta más sencilla, con una decoración más simple pero elegante, no te pierdas este otro video de aquí. Bueno, no es receta sencilla porque es un pastel de verdad nivel delicia y tiene una decoración muy bonita, pero lo que me gusta es que así se ve un pastel muy sencillo, así como que nadie se lo espera, pero al partir el pastel van a salir las capas así de los tonos rosados, se va a ver delicioso, es un pastel súper rico, entonces pues también si quieres puedes pintar la crema o hacer la decoración que hicimos en el video anterior, pero la verdad es que aquí lo importante es la receta. Y mira, ya está listo, pero con algunos elementos sencillos, así como unas decoraciones, unas velitas, vas a ver que le vamos a dar un toque de cumpleaños o un toque así para una celebración especial que va a quedar súper bonito. Me encanta esta decoración porque es muy fácil, pero ahorita te voy a mostrar cómo luce la rebanada por dentro. Vamos a hacer el corte de la rebanada para que puedas ver cada capa de color. Y respecto a la decoración, yo pienso que es muy fácil, o sea, es una decoración sencilla, pero que fácilmente podrás encontrar incluso en una pastelería. Además se ve como estas decoraciones así que están ahorita incluso de moda. Pero te voy a decir antes de eso, siempre me preguntan por los sprinkles que uso. Estos son de una marca que se llama Pali, te voy a dejar sus datos abajo en la descripción. Pero la verdad yo los compro en las expos, o sea, ahí cuando voy a alguna expo aprovecho para traerme todo este tipo de cosas y surtirme. Y ahora sí te voy a mostrar cómo luce la rebanada por dentro. A mí me encanta cómo se ve cada una de las capas, los diferentes tonos que le dimos al bizcocho. Y lo bueno de este pastel es que, bueno, no estamos pintando la crema como lo hacemos habitualmente, sino que lo sorprendente aquí para quien se va a comer el pastel, para tu cliente o a quien se lo vayas a regalar, es que va a venir la sorpresa por dentro al ver las capas de colores. Entonces me encanta que este es un pink velvet, pero tú lo puedes pintar con otro tono si tú quieres. Y si lo haces, ya sabes que me puedes enviar tu foto. Aquí te voy poniendo algunas fotos que me han enviado. Me las puedes enviar a través de mis redes sociales. Yo me llamo Elena, pero en redes sociales me encuentras como Nivel Delicia. Aquí te las voy a poner para que no te pierdas. Y si te gustó esta receta, si te gustó la decoración, suscríbete para ver más recetas gratis. Y también me ayudas mucho cada vez que le das like o dejas algún comentario o cuando compartes el video. Si quieres ayudarme todavía aún más, puedes hacerte miembro. Aquí les voy poniendo los nombres de los miembros que me apoyan cada mes. Y recuerden los miembros que tienen derecho a usar los emojis y ahí les dejo la receta escrita. Espero que te haya gustado mucho este video. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.